Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias, como dijo Patri, por estar. Gracias, Vilma. Es un placer presentar la conferencia de hoy, primero porque Vilma es una experta en lo que vamos a hablar, que es de últimas horas, de los 10 principios de las últimas horas, desafíos y oportunidades. Aparte porque es amiga, y estoy muy contenta de que nos acompañe en la sesión latinoamericana con esta presentación. Vilma es argentina, para los que no la conocen, vive acá en Buenos Aires, es doctora en Medicina de Salud, Bienestar y Calidad de Vida de la Universidad de Vic, es doctorada en la Universidad de Vic de Cataluña, España, es nuestra primera doctorada en cuidados paliativos en Argentina, así que lo voy a decir. Es jefa del Departamento de Cuidados Paliativos del Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires, miembro de la Comisión Directiva del Instituto Pallium Latinoamérica, miembro del Comité Ejecutivo del International Collaborative for the Best Care for the Dying Person, expresidente de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos y el actual presidente del Comité Científico del 10º Congreso Latinoamericano y de la Asociación Latinoamericana, que iba a ser en Costa Rica, que será, si Dios quiere, en Costa Rica en el 2021. Así que, bueno, Vilma, muchas gracias por la presentación y vamos a mandar preguntas al chat. Yo me voy a silenciar para que Vilma pueda continuar y al final vamos a poder ir haciendo las preguntas, así que vayan mandándolas ya cuando se les ocurran al chat y al final vamos a hacer las preguntas pertinentes. Muchísimas gracias, te dejo con la audiencia, que hay mucha gente muy conocida, así que muchas gracias por estar. Bueno, muchísimas gracias, Patricia, Peri, María Mercedes, bueno, toda la junta directiva de la LCP por esta invitación y esta oportunidad. La verdad que de encontrarnos así, veo que es como 100 y pico, no sé cuántas, 200 personas van a estar ahora, y sé que todos los días hay esta oportunidad de encontrarnos para revisar estos temas juntos en un momento en donde nos sentimos mejor todos juntos, ¿no? Entonces creo que agradecer la posibilidad y aprovechar este espacio para reflexionar en estos 10 principios de cuidado de las últimas horas, últimos días de vida, nunca es tan preciso, y pensar, ¿no?, en esta posibilidad de desafíos y oportunidades, ¿no? No ver todo oscuro, sino que poder ver también las oportunidades en este momento. Y por eso yo quería pensar juntos algunas cosas en esta primera parte, comentando y compartiendo estos principios del cuidado, y luego tener una buena discusión sobre el tema, porque son tiempos de adaptación y de rápida adaptación. Entonces me parece que es muy bueno que podamos intercambiar, así que voy a tratar de que ese tiempo sea bueno para nosotros, para el diálogo, y ya saben que tienen el chat para hacerlo. Entonces, lo primero que quiero es que pensemos todos, nosotros, nosotras, en el último paciente que hayamos atendido en sus últimos días de vida o horas de vida. Ahora, el último, piensen en eso, en el último que atendieron. Creo que todos tuvimos uno últimamente, y pensemos en estos dos escenarios. En la pre-era COVID, esta famosa ícono de las manos tomadas, ¿no?, del acompañamiento con el tacto que tanto conocemos, y en esta era COVID, en donde no nos reconocemos los unos a los otros y donde no sabemos, como decían el otro día, si uno no dice soy fulano de tal, con esos trajes uno no sabe ni quién es, y mucho menos, por supuesto, el paciente. Entonces pensemos en, si nos ha tocado cualquiera de estas situaciones, pensémosla para poder tenerla ahora en mente y seguir hablando de lo que vamos a hablar. Y en toda la presentación yo voy a tratar de ir a estos dos escenarios, no quedarnos solamente con el de la era COVID, porque también está pasando lo de los pacientes que no tienen y no van a tener esta infección. Y pensemos en una cosa, que es este concepto de cuándo empiezan los últimos días u horas de vida. Es un concepto difícil, es uno de los problemas más frecuentes en cómo reconocer cuándo una persona está muriendo, cuándo empieza ese momento de últimas horas, y cuánto tiempo tenemos o no para poder hacer nuestro plan de cuidados. Sabemos que teníamos antes alguna manera de reconocer este tiempo de decline funcional y vital
sobre todo en los pacientes con cáncer, que nos señalaba que estábamos llegando a esos últimos meses, primero, luego semanas y luego días y horas. Se nos complicó un poco con los pacientes no oncológicos, en donde el desafío empezaba a ser otro, con los pacientes EPOC, con insuficiencias orgánicas, en donde realmente no era tan claro como en los pacientes con cáncer. Y ahora se nos agrega, además, este tipo de pacientes en donde el tiempo vuela y se nos ha hecho se nos está haciendo muy difícil poder reconocer cuándo empiezan esos últimos días. Y existen barreras para el diagnóstico, siempre existen barreras para el diagnóstico, que son, primero, y hay que reconocerlo, ese deseo de que el paciente se mejore, de que no esté pasando esto que está pasando, de que tal vez haya algo, y entonces nos demoramos en definir esa situación, creo que esto es algo que nos pasa a todos. A veces la perseverancia en las intervenciones fútiles, cuando seguimos o se sigue con algunas intervenciones que postergan en el tiempo esa posibilidad de decidirlo, de que hay que iniciar un plan de últimas horas de vida, y entonces con esa perseverancia nos demora y a veces llegamos tarde. Y otra barrera es esta poca habilidad para la comunicación, ¿sí? Cuando hay poca habilidad para la comunicación, que esto es algo que sabemos que es una carencia en los profesionales de la salud, ahí es donde también es difícil decir este momento está empezando. Y como hay en esta era encima nuestro famoso coronavirus, todo se nos transforma y esas barreras todavía se hacen más difíciles porque se agrega una gran incertidumbre, un gran desconocimiento para todos, porque esto es nuevo para todos, y también una gran oportunidad de ver si podemos aplicar nuestros conocimientos previos también en esta situación. Se lo ve lindo el dibujito del virus. Yo miré a ver cuál era, porque vieron que hay verdes, amarillos, rojos, todos eran muy bonitos, a pesar de lo amenazantes y lo malo que es, ¿no es cierto?, para la humanidad en este momento, pero me pareció que había que tenerlo presente, porque tanto antes de esta era COVID como ahora, hay consecuencias muy importantes, muy serias, si uno no reconoce estos momentos a tiempo. Primero, el que es obvio, que el paciente y la familia ignoran que esa muerte es inminente, ¿sí? Lo ignoran, no saben que eso está pasando, saben que hay una amenaza grande, pero no saben que es inminente. Y lo peor es que el paciente con síntomas no controlados, por supuesto, muere con sufrimiento, con un sufrimiento que podría haber sido aliviado, y muere con ese sufrimiento no aliviado. Y se favorecen duelos complicados, por supuesto, tanto para la familia como también para el equipo, que muchas veces se encuentra como que, uy, no pudimos hacer lo que hubiéramos querido hacer, llegamos tarde, si ayer hubiéramos hecho algo diferente. Y también hay situaciones a veces de enojo de la familia con respecto a no estar alerta por no haber podido venir, el hijo que estaba lejos, etcétera, o algún familiar que aparece diciendo cómo sucedió esto. Entonces, estas son las consecuencias, pero podemos hacer cosas para mejorar esas barreras y superar esas consecuencias. Una es la que sabemos hacer, entrenarnos, formarnos, trabajar en equipo, algo que en estos tiempos se hace difícil. Decían hace un rato por ahí antes de empezar, ¿qué está pasando con el equipo? ¿Qué está pasando con este concepto de equipo en estas circunstancias, en donde hay muchos protocolos y muchas cosas muy médicas, muy epidemiológicas, muy infectológicas, pero nosotros sabemos trabajar en equipo y nos apoyamos en el equipo para cuidarnos, para tomar las decisiones y en este tiempo también, con lo cual el trabajar en equipo es un desafío en este tiempo. Hacer prescripciones anticipadas, decir esto puede pasar, entonces voy a hacer una prescripción anticipadamente para no demorar en esa indicación, en ese alivio finalmente, poder hacer una prescripción anticipada. Si va a tener dolor el paciente, voy a dejar ya indicado la dosis de analgésico. Si va a haber disnea, voy a dejar con anticipación esa prescripción. Obviamente no para que se dé si no sucede el síntoma, pero sí para que esté todo preparado, que estén los insumos, que estén las vías, que esté el personal, que esté con anticipación todo lo que tiene que estar.
Por supuesto, discontinuar las drogas inapropiadas, dejar de dar lo que no se debía dar ya en las últimas horas de vida, hacerlo activamente, discutir con quienes tal vez no tengan este concepto, entonces ahí aparecen las insulinas, las heparinas, las vitaminas, los antiarrítmicos, qué hacer en cada caso, cómo individualizar esa desprescripción, convertir la vía oral, que tal vez hasta hoy estaba posible, a una vía endovenosa o una vía subcutánea, que sabemos que es una vía de elección y de poca tecnología, de fácil aprendizaje incluso para manejo por gente no tan entrenada. Reconocer estos signos y síntomas de últimas horas de vida, saber que esto está pasando para actuar rápidamente, y por supuesto, encuadrar éticamente lo que es la reanimación, la adecuación terapéutica y la futilidad, y hoy más que nunca en estas situaciones, no seguir cuando no hay posibilidades de alivio, ni de mejoría, ni de prolongación de la vida, y poder encuadrar esto éticamente, y valorar todos los aspectos culturales, religiosos y médico-legales que puedan existir, y epidemiológicos agregaría acá, que justamente es uno de los grandes desafíos de este tiempo, para cuidar a otros y cuidarnos a nosotros también. Entonces, estas son como algunos tips para poder superar estas barreras. Cuando uno llega a esta situación de decir, efectivamente, el paciente está en situación de últimos días, así le llamamos, o últimas horas de vida, tenemos que evaluar, tenemos que discutir, aunque todo sea rápido, aunque tengamos poco tiempo. Tenemos que hacer un plan de acción, que serían nuestras indicaciones, nuestro plan, tenemos que comunicar esto a todas las personas que correspondan, tenemos que observar y revisar eso que hicimos y evaluar nuevamente, ¿sí? Esto sería como un ciclo de mejora todo el tiempo, y tenemos que tenerlo en cuenta porque esto es una situación muy cambiante y muy dinámica. Entonces, aun cuando tengamos claro que el paciente está en últimas horas, podría haber situaciones de mucho cambio en muy poco tiempo. Entonces, yo pregunto, ¿conocen algún instrumento, alguna escala, algún score que pueda indicar que han comenzado esos últimos horas o días de vida? Es decir, algo donde uno pueda decir, sí, sumo 3, más 2, más 5, o marco estos 4 casilleros, y si sumo tanto de 10, me da que sí, que está en los últimos días o horas de vida. Después, en el chat me ponen si conocen algún instrumento. Yo, hasta donde sé, no hay ningún instrumento hoy, y solamente es aceptable diagnosticar este momento por lo que dicen los expertos. ¿Sí? Hace ya unos cuantos años, en el grupo de investigación, el OpCare9, que terminó allá por el 2011, un grupo de 9 países, por eso OpCare9, Optimización del Cuidado 9, hicieron un gran Delphi, un gran consenso internacional de expertos, en donde vieron que estos cambios, sería el cambio en el patrón respiratorio, el deterioro del estado general, el deterioro del estado de conciencia, la disminución de la ingesta oral, sobre todo esto en los pacientes con cáncer es bien comprobable, y sobre todo el juicio clínico del profesional, el que conoce al paciente, el que está ahí, son los que guían para decir, efectivamente, este paciente puede estar entrando en últimos días de vida, o últimas horas de vida, siempre y cuando obviamente se hayan descartado todas las causas reversibles, potencialmente reversibles, o esas causas sean de una desproporción, digamos, los tratamientos para esas causas sean de una desproporción que no corresponde a la situación. Es decir, que no hay un score, no hay ningún instrumento, no es tan fácil como para otras cosas, en donde uno suma, dice, criterios y termina concluyendo. Así que nuestro juicio clínico es sumamente importante para poder definir este momento, ¿sí? Y dejar de hacer lo que no hay que hacer, y seguir haciendo lo que corresponde hacer. Ahora yo pregunto, otra pregunta que hago para que nos vayamos contestando, ¿qué significa una buena muerte en tiempos de pandemia? Primero diría, ¿qué significa una buena muerte en estos tiempos? ¿Buena muerte para quién? ¿Sí? Esto ya es en sí una charla en sí misma, en donde podríamos discutir unas cuantas cosas. Pero y en tiempos de pandemia, en donde salimos de lo que es
la atención centrada en la persona y nos vamos a lo que es una atención centrada en la comunidad, donde se habla del bien común, incluso a veces por sobre las necesidades y la autonomía de las personas. Es decir, nos cambiaron un poco todo el discurso. Así que esto creo que es algo que nosotros debemos repensar. Y también, y hace un rato vi este gráfico que lo tenía visto, lo vieron seguramente todos en inglés, pero justo lo vi en español y dije, lo voy a poner, porque en estos tiempos tenemos que tener en cuenta, en este gráfico, como ustedes, si no lo vieron, se los comento rápido, está nuestra ola rosa del COVID ahora, así como con mucho, tremenda ola de mortalidad y morbilidad, y luego esa ola va a bajar y va a haber la recuperación, pero también tenemos otra ola, que es esta celeste que está aquí, de los pacientes urgentes no COVID, demorados por la restricción de los recursos. Estos como eran nuestros pacientes, por decir así. Estos pacientes que hoy en algunos lados no se están atendiendo, se están desatendiendo, hay descuidos en estos pacientes, o sea que también quiero que hablemos de esto y los pensemos. Y también en esta ola verde que viene atrás, la tercera ola, que son el impacto que va a tener la interrupción de esta atención de enfermos crónicos, que nosotros ya lo estábamos incluyendo en nuestra atención paliativa temprana, y estos también ahora, en algún momento, también van a morir, y estos, además de estos, y de los que superen esta curva, ¿sí? Entonces quiero que tengamos todo esto en cuenta, porque aquí vendría, en esta naranjadita que está acá arriba, vendría nuestra cuarta oleada, que sería todo el estrés postraumático, el burnout, y todo lo que también nosotros y el sistema de salud va a soportar con todas estas modificaciones de nuestros recursos y nuestras posibilidades. Entonces, cuando hablemos de últimas horas de vida, hablemos de los pacientes COVID y también de estos otros que estamos dejando un poquito atrás y que debemos pensar. Yo tengo una sensación de que se está descuidando esto, y después ustedes me dirán si estoy equivocada, me voy a sentir muy tranquila si me dicen que estoy equivocada con eso. Entonces, volvamos a pensar otra vez en el paciente que hayan o hayamos atendido en las últimas horas de vida, ya sea de los que teníamos a cargo antes del COVID o alguno que ya les haya tocado atender en estos momentos, ya sea por COVID propiamente o con alguna enfermedad que ya estaba en cuidados paliativos y que además se hubiera infectado. Es decir, veamos que está toda esa posibilidad también. Pensemos en eso si vemos qué es lo que esos pacientes hubieran necesitado. Qué es lo que hubieran necesitado, qué es lo que están necesitando hoy. Y les voy a compartir un modelo de atención, que se llama este modelo del International Collaborative, que es el modelo 1040, basado en 10 principios y 40 objetivos de cuidado, y que tiene una visión, que es un mundo donde todas las personas tengan, como parte integral de su vida, una muerte digna, con el apoyo del mejor cuidado personalizado posible. Y vuelvo a poner otra vez estos dos escenarios. El de la señora que estábamos acostumbrados a ver, en donde le tomábamos la mano y la acompañaba a la familia todo el tiempo, ya sea institucionalizada o en una vivienda, y esta nueva situación actual en donde el contacto es diferido, donde seguramente habrá barbijos, guantes, escafandras, camisolines y algo que no permita ese contacto. Y entonces, les quiero mostrar, estas rayitas que hay acá no sé qué son, pero bueno, espero que no molesten, les quiero mostrar que este principio de 10, este modelo de 10 principios se basa en 40 objetivos de cuidado, que no lo voy a detallar uno por uno, pero sí que tienen que ver con la comunicación, la espiritualidad, las necesidades de hidratación y nutrición artificial, el control de los síntomas y también el cuidado post-mortem, ¿sí? Entonces, esto es lo que significa 1040. Yo voy a contarles ahora estos 10 principios de cuidado y piensen siempre en que vamos a pensar en nuestro paciente, el último que hayamos atendido, y que eso nos va a permitir como centrarnos en un caso concreto, ponerle cara, y si es COVID, bien, y si no, de los otros. Estos tiempos son diferentes, todos estamos en otra situación. Lo que para nosotros era
de una manera hoy es mediatizado, nunca hubiéramos pensado algunas de las cosas que están pasando, nos toca este tiempo, y tenemos que pensar que los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida, estamos todos como choqueados, que eso no es el fin del mundo, sino, en tal caso, el inicio de un nuevo mundo. Seguramente hoy alguien me decía, cuando nos pasa algo muy grave en la vida, siempre es como un antes y un después, ¿no? Y ahora a todos nos está pasando esto, que es muy grave en la vida, y es como un antes y un después. En nuestras vidas es así, va a ser así. Así que no quiere decir que no haya después, digo para la mayoría de nosotros que estemos bien, pero tiene que ser diferente. Y entonces vamos a hablar de estos principios fundamentales, a ver si podemos también ver la oportunidad de que podamos aplicar estos principios, no solo en esta pandemia, sino también en todos los lugares donde igual no estaban estos cuidados, los cuidados paliativos, por lo que tanto nosotros estamos todo el tiempo trabajando y con las políticas y con las asociaciones y con todo lo que hacemos con la educación y con la asistencia y todo lo que hacemos también en investigación. Entonces, estos principios tienen que ver en Argentina, están representados en un programa que se llama PAMPA, Programa Asistencial Multidisciplinario Pallium, y voy a empezar por este primer principio, que es el reconocimiento de que la persona está entrando en la situación de los últimos días de vida. Es lo que decíamos hace un rato, ese reconocimiento debe hacerse por un equipo multidisciplinario, otra vez ahí el equipo, por lo menos el equipo mínimo, que puede ser un médico y un enfermero o enfermera, y obviamente con el apoyo para el equipo también del área psicosocial, pero mínimamente un equipo para que esto no recaiga solamente en la decisión de uno, que puede ser el médico, y sí que pueda, con la experiencia del médico, ser documentado e iniciado el plan de cuidado y las prescripciones y todo lo que hay que iniciar. Pero el equipo tiene que estar presente para acompañar eso. Y en estos tiempos esa situación puede ser bastante desafiante, porque los equipos no están trabajando como trabajaban, o porque no había ahí un equipo de trabajo, y porque la verdad que la situación del paciente aislado y ante digamos, la cantidad exagerada de trabajo que hay en los lugares de internación, esto se puede hacer bastante difícil, ese reconocimiento, pero es sumamente importante por lo que habíamos dicho. Y recomendamos evaluar la posibilidad de las causas reversibles, obviamente, excepto si se consideran desproporcionadas o fútiles. Y ahí hay que tener muy en cuenta cuáles son los criterios de inclusión, los criterios de exclusión en las unidades de terapia intensiva. Hay mucho que se está escribiendo y debatiendo sobre los criterios de futilidad de la asistencia respiratoria mecánica, o incluso de la inclusión en terapia intensiva de algunos pacientes gravemente enfermos o que no tienen chances de recuperación. Y como resultado, iniciar oportunamente un plan de cuidados eficiente, sin recargar los recursos sanitarios en pacientes que no van a tener, digamos, los que sí tienen van a tener opción a UTI y van a poder estar allí, y los que no la tienen poder también tener un plan de cuidados adecuado de acuerdo a estas recomendaciones. Por eso es muy importante reconocer esas últimas horas de vida, días u horas de vida, para poder iniciar este plan. Pero vuelvo a poner el limitante del tiempo. El tiempo es algo que nos lo decía el otro día el doctor Carlos Centeno en una de las charlas que pudimos escuchar, y bueno, y tantas opciones de escuchar a los españoles que son tan próximos a nosotros, que el tiempo es algo muy diferente a lo que veníamos acostumbrados. Por eso el estar atentos y el estar a través incluso de los otros equipos que estén atendiendo, lo que nos va a permitir estar a tiempo a la vez que hacemos un plan de cuidados lo mejor posible, con todos estos principios. Otro principio es el de la comunicación. La comunicación de la situación de últimos días debe ser compartida en lo posible, y si se considera adecuado, con el paciente y sus allegados. Ahí es una enorme oportunidad de poder hablar con las personas, saber qué es lo que necesitan, qué es lo que le pasa, y ahora aprendemos algo que ya estaba en realidad, esta posibilidad de los medios audiovisuales, de las tablets y de los celulares. Fíjense, hay una escena
todos encapuchados, pero ahí hay una intención de que ese paciente pueda tener un diálogo con algún familiar, con algún allegado, pueda comprender, evitar ese distanciamiento que generan estos aislamientos y poder escuchar su voz, si es posible, si es adecuado, de qué es lo que espera en este momento para su vida, teniendo en cuenta todo lo que estamos diciendo del final de la vida. No estamos hablando ahora de las personas que tienen un mejor pronóstico y van a salir recuperadas. Nos decía el otro día el doctor Centeno también en la charla que acá también nos tenemos que acostumbrar los paliativistas, porque estamos acostumbrados a que los pacientes no se vayan a recuperar, que nuestros pacientes se mueren. Pero aquí tenemos que estar preparados para que algunos, y no pocos, se recuperen. Y eso es muy bueno que podamos hacerlo, es una enorme satisfacción, pero también es un aprendizaje, decir, bueno, a ver, ¿qué pasa? Estábamos acostumbrados a las despedidas, pero aquí habrá posibilidades de dar el alta también, y eso tenemos que aprenderlo, es algo que creo que nos va a venir bien en estos tiempos. Entonces, favorecer una comunicación asertiva y honesta en la medida de lo posible, en la medida de lo oportuno, eso va a disminuir las incertidumbres, los miedos a lo desconocido. La comunicación en este tiempo tiene que ser algo todavía más fino y entrenado de lo que sabíamos que tenía que ser. La escucha activa, la posibilidad mejor dicho, la imposibilidad del lenguaje no verbal nos tiene que poner alerta todavía más a la empatía y a la escucha activa y a poder captar con todos nuestros sentidos, aunque no podamos tocar y tal vez no nos podamos expresar con lo gestual como lo hacíamos, ¿sí? Pero tenemos que tratar de aprender esto y rápidamente. El tercer principio tiene que ver con, obviamente, que el paciente y sus seres queridos, sean familiares, cuidadores, su círculo afectivo, deben tener la oportunidad de discutir sus deseos, sentimientos, creencias, fe, valores. Hay que hacerle un lugar a esto, siempre, y ahora más, y con este tiempo acotado, ¿sí? Entonces tenemos que buscar cómo lograr esa posibilidad, dijimos los medios audiovisuales, y tratar de ver en nuestros sitios cómo vamos a hacer eso. No siempre está disponible esto, hay también todas estas restricciones, obviamente, de contacto, y tenemos que ver qué es lo que se dispone. Tenemos la oportunidad aquí en Latinoamérica de lo que hicieron, no sé si tarde, pero bueno, así lo vimos, por lo menos en Italia y en España, que se dieron cuenta un poco tarde de esto y que lo trajeron como una gran novedad. Nosotros ya estamos implementándolo, estoy segura que muchos de ustedes ya lo están haciendo, la posibilidad de que se utilicen estos instrumentos. Así que eso es una ventaja de estar más atrasados con esto. Y también sé que tecnológicamente no siempre es posible, así que eso veremos a ver qué se puede en cada lugar. Hay que favorecer entonces estas comunicaciones a pesar de la imposibilidad del contacto físico, hay que tener estos dispositivos en cuenta y evitar al máximo el sufrimiento por el distanciamiento físico y el miedo al contagio. Esto es algo que parece ser fundamental, porque ese distanciamiento físico, esa soledad, el aislamiento, es un sufrimiento agregado que no imaginábamos en nuestro escenario normal que iba a pasar. Siempre hablamos mucho de ese contacto, del acompañamiento, y ahora resulta que se nos interpone esta barrera. El cuarto principio, vuelvo a esto porque es muy importante, que es que se puedan prescribir anticipadamente la medicación para el control de los síntomas prevalentes. Los síntomas más prevalentes en el final de la vida siempre son los mismos, el dolor, las secreciones, la agitación, el delirio, las náuseas y vómitos y la disnea. Esto es como típico, sabemos esto. Ahora, nos dicen que en esta situación del COVID, el problema de la disnea, por lo menos en la experiencia de España, no es que era tan intenso como sí lo era la agitación y el delirio. Probablemente por causa de la disnea, por la hipoxemia, no queda del todo claro eso, pero lo que sí sabemos que esto es le llamó mucho la atención a los expertos paliativistas en España,
y en Italia también, y nosotros tenemos que estar preparados para esto. Es decir, que si siempre estábamos pensando en la prescripción anticipada como una medida para evitar esas barreras, hoy más que nunca tenemos que hacer nuestra guía de prescripción anticipadamente, porque no vamos a estar de guardia las 24 horas, el paciente agitado con delirio es uno de los que más demanda atención de enfermería, tranquilizar a ese paciente, poder tenerlo sedado si es necesario, lo que sea necesario para poder atender ese síntoma tal vez refractario, nos va a permitir también que el personal a cargo pueda atenderlo adecuadamente, que no haya excesos tanto de sedación como de sujeción, como de maltrato o como de destrato, cuando el paciente esté, digamos, con un síntoma como la agitación o el delirio sin tratar y haya 100 más para atender en esa situación. Por eso la prescripción anticipada es lo que va a permitir que el personal también dé respuesta. Considerar la sedación paliativa, por supuesto, si hay síntoma refractario, como siempre, para tratar de aliviar ese síntoma. Ese es el sufrimiento evitable que vamos a poder atender. Y tener en cuenta esto de los recursos escasos, las guardias y las guardias de enfermería, tener en cuenta que tal vez una prescripción cada 4 horas no va a ser tan factible y que pongamos un infusor durante 24 horas va a facilitar muchísimo el recurso. Eso lo tenemos que pensar con anticipación, tenemos que dejar esto antes de que suceda para que durante la noche, durante las guardias, durante el fin de semana, cuando no estemos tan disponibles, los demás también sepan que esto es fundamental para el alivio de los síntomas. El quinto principio es que toda intervención clínica debe revisarse individualmente según el mejor interés para ese paciente que sigue siendo único y que está delante nuestro, aunque tengamos 100 más, ¿sí? Ese paciente sigue siendo único, por lo tanto tenemos que tratar de ver cuál es su mejor interés. Y esto puede ser muy variable en estos tiempos, puede ser muy variable, pero debemos tener esa precaución de no olvidarnos de este ser humano que está delante nuestro y de lo que a esa persona le conviene. De acuerdo a sus valores, sus deseos, y puede haber situaciones muy particulares. Obviamente esta escena que elegí para hablar de esto es simpática, probablemente nos podría suceder en un hospital en estos tiempos, pero por eso la puse, porque esto podría ser una decisión de que un paciente esté en esta etapa, aún con la pandemia, en su domicilio, que esté en un hospice, que esté en un lugar de internación que no sea de alta complejidad, donde se pueda considerar sus deseos como una situación atendible, desafiante por cierto, pero atendible ante esta situación. Por eso puse para cada paciente, reevaluar también las medidas intensivas y discontinuarlas si no fueron, si son fútiles, discontinuarlas oportunamente, no dejar que la gente pase sus últimas horas en una terapia intensiva si no es eso lo que el mejor final para esa persona. También para adecuar los recursos sanitarios, obviamente, que son finitos, y considerar esta posibilidad de alguna atención en domicilio. Yo creo que eso es algo que podemos discutir luego, porque hay criterios que son epidemiológicos, que tenemos que valorar. Sé que hay distintas normativas en distintos lugares. En Argentina, hasta donde sé, por lo menos hoy, los pacientes sospechosos de COVID o confirmados, obviamente, tienen que estar aislados, tienen que estar institucionalizados y aislados, pero puede haber en algún momento otras situaciones, y sobre todo nosotros tenemos que pensar qué hacemos con nuestros pacientes en domicilio que estábamos atendiendo, y que podemos seguir atendiendo, y qué pasaría con esos pacientes, y cómo los vamos a atender si deciden quedarse en su domicilio. Es decir, que ahí se generan desafíos atendibles. Hay algunas recomendaciones, yo tomé algunas de la OMS, que habla justamente de cómo atender en domicilios a pacientes con síntomas leves y su gestión de contactos. Esto dependerá de cada país, la política que toma. Yo quería como pensar en qué hacemos con nuestros pacientes en internaciones domiciliarias o en cuidados domiciliarios
no COVID. ¿Y qué hacemos si esos pacientes o algunos de sus contactos tienen síntomas sospechosos? ¿Cómo nos cuidamos, pero cómo a la vez podemos atenderlos? Creo que es algo que todavía no está contemplado, falta. En España estaban diciendo que esto se desarrolló y que hubo un gran crecimiento de cuidados domiciliarios en este tiempo, cosa que parece bastante razonable. Creo que, por lo menos aquí en Buenos Aires, no me queda claro que eso esté funcionando bien, y creo que todavía eso no está del todo dicho, así que eso es algo que lo dejo un poco abierto para que lo hablemos. El sexto principio es que debe revisarse la necesidad de hidratación artificial, incluyendo inicio, continuidad o cese de la hidratación clínica asistida, de acuerdo a lo que sea mejor para ese paciente. Otra vez, pensar en qué es lo mejor con respecto a la hidratación nos va a permitir ver ese caso en individual, es decir, no necesariamente ni quitar, ni dejar, ni iniciar, de acuerdo a lo que nos parezca mejor para ese caso. Obviamente acá va a priorizarse el control de los síntomas, y si esa vía de hidratación va a además tener la función de la vía de acceso, o simplemente estamos hablando de una vía de hidratación artificial. Por eso habrá que evaluar en cada caso va a ser único, y cada monitoreo de ese caso va a permitir ver si la hidratación es un beneficio para ese paciente o un perjuicio, y también habrá que ver cómo eso se retira y cómo se comunica al paciente y a la familia y al equipo tratante también, que a veces allí hay resistencias, que la hidratación artificial no es beneficiosa para ese paciente. Y así pasamos a que tener en cuenta la futilidad de esas medidas, aun cuando se hubieran instalado con buen criterio previo, permite revisar todo el tiempo qué es lo que se está haciendo. Siempre, además, permite adecuar los recursos que hay, tanto materiales como humanos. Mantener vías, hidratación, y digamos, toda la posibilidad de que eso requiera más recursos humanos y materiales, es algo que debemos pensar en este tiempo siempre en general, pero en este tiempo aún más. Ya me voy acercando a los últimos tres principios. Así como hablamos de la hidratación artificial, quiero detenerme en la alimentación artificial, que suena un poco raro pensar en últimas horas de vida, pacientes con COVID, de la alimentación artificial, pero pensemos en que la alimentación es algo, digamos, cultural, muy fuerte, y que decidir discontinuar una alimentación cuando ya estaba instaurada, no iniciarla en este momento, puede ser también un punto de conflicto o de necesaria comunicación. Estamos hablando siempre de la alimentación artificial, no estamos hablando de ese paciente que se va a confortar con un rico helado de, no sé, crema y dulce de leche, yo elegiría, en donde ahí se puede ver que ese paciente, aún con una cánula de alto flujo puesta, puede eventualmente gratificarse con eso, y no es de esto lo que estamos hablando. Estamos hablando de la alimentación artificial, ¿sí? Que podría ser algo absolutamente fútil en estas circunstancias, así como lo es también en un paciente muriente con cáncer de pulmón, por ejemplo, por decirlo. O sea que veamos a ver la adecuación de los tratamientos en esta situación. Tener en cuenta, por supuesto, la futilidad, y otra vez, adecuar los recursos sanitarios, materiales y humanos que tengamos disponibles, que en estos tiempos son muy finitos. Pasando al octavo de los principios, siempre debe haber una comunicación y discusión completa del plan de cuidados que vamos a hacer con el paciente en lo posible, y si es adecuado hacerlo con el paciente, en la condición en la que esté, y por supuesto con sus allegados. Estos son momentos muy interesantes de planificación de decisiones, anticipadas o no tanto, porque estamos ya en una situación de últimas horas, pero tal vez ahora podemos pensar en que lo antes posible que tomemos esas conversaciones, aún con los distanciamientos, el aislamiento social, podemos pensar que esas conversaciones con las familias, honestas, sobre todo cuando ya sabemos que ese paciente va a tener, tal vez por sus preexistencias,
pocas posibilidades de recuperarse ante esta situación. Creo que en este momento tenemos que aumentar nuestra predisposición a estas conversaciones sobre las planificaciones de las decisiones anticipadas. No va a haber tiempo para directivas anticipadas, no va a haber tiempo para redactar grandes cosas, ni para que todo sea un proceso, como siempre decimos que esto tiene que ser, un proceso en el tiempo. Esto va a ser, seguramente lo es ya, muy rápido, pero no por eso tenemos que saltearnos esa posibilidad de la planificación, de qué es lo que las personas quieren o no quieren. Nos decían también que en España, decía el doctor Alonso, el otro día cuando conversamos, que se sorprendían de cómo mucha gente mayor decidía en esos momentos, por ejemplo, no pasar a terapia intensiva, tal vez no se lo habían planteado antes, pero lo decidían en su estado de autonomía y lucidez y decidían que preferían un cuidado, digamos, en la sala o un cuidado en el lugar donde estaban o un cuidado no intensivo, no con intensivismo, y lo podían decidir, y que ellos mismos estaban sorprendidos de cómo había gente que ante la comunicación honesta y bien asertiva podía tomar esas decisiones. Eso también facilita las despedidas, se pueden adaptar a situaciones de la irreversibilidad y de que la muerte es inminente, y se puede favorecer esas despedidas, con lo cual ya sabíamos que esto es muy bueno, pero hoy por hoy todavía parece ser mejor, porque va a permitir elaboraciones mejores de duelo, aminorar el sufrimiento emocional en este contexto de elevado estrés que, en los que las familias se encuentran ante una muerte entre estas situaciones. Ya sea, y vuelvo otra vez a esta situación, del COVID o del no COVID, ¿sí? Porque también nuestros pacientes hoy en día, que no están atendidos con los estándares que nosotros estábamos pretendiendo, pueden tener situaciones en donde no se esté permitiendo esta posibilidad de acompañamiento, de conversación, comunicación honesta, de despedidas, por ningún medio, ni siquiera por los medios audiovisuales, y esto puede ser muy traumático para todos, y ese duelo complicado posterior va a tener un impacto no solo en esa familia, sino en la sociedad difícil. Ya lo están diciendo todos, que esto va a ser una situación muy, muy traumática. Entonces, aquí tenemos la posibilidad de trabajarlo, con los pacientes COVID como en los pacientes no COVID. Debe existir reevaluaciones periódicas y documentadas de que esa persona está muriendo. Es decir, ese plan de cuidado lo tenemos que revisar. Acá decimos siempre como un estándar, y por eso estos son principios como de calidad, que deben ser cada 4 horas y revisados cada 48. Yo me permito decir que lo hagamos como podamos, si no tenemos los recursos, pero que sepamos que esto hay que revisarlo periódicamente, y que de esta manera nos va a permitir también que el recurso sea mejor utilizado, el recurso material y el recurso humano, y que no se exponga al personal por más tiempo del que necesita. Un paciente puede estar tranquilo, puede estar con sus síntomas controlados, puede estar solo en la habitación, pero eso va a facilitar, si los síntomas están bien y hay revisión periódica, de que no haya cada rato que ir a ver un paciente que está con síntomas no aliviados, y que pueden ser síntomas muy distresantes, y si un paciente no va a ir a la terapia intensiva y no se lo va a ventilar en estas condiciones, o que está con delirio y que está en una habitación, una sala general, esto puede ser muy perturbador para ese paciente que no está aliviado, pudiendo estarlo, para los compañeros de la habitación y para todo el personal que lo tenga que atender. O sea que esto, todo lo que podamos hacer anticipadamente nos va a facilitar. Adecuar los recursos que hay disponibles para poder hacer esto durante las 24 horas, como dije antes, por ahí con una medicación con infusión, tener los rescates según necesidad a mano, y no tener que ir a buscar cuando el paciente esté con delirio a la farmacia, o digamos todo un circuito que tal vez sea realmente tarde para eso. Entonces, otra vez, el paciente con síntomas controlados no recarga el sistema, permite el alivio del sufrimiento evitable para todos, para el paciente mismo, obviamente, que es lo principal, pero también para la familia y para nosotros. Y el último principio
es que el cuidado del paciente y aquello que sea importante para él y sus allegados debe ser tenido en cuenta inmediatamente después de la muerte para asegurar que sea digna y respetuosa. Y acá otra vez la oportunidad y el desafío, ¿no? Esto que siempre tratamos de que sea muy cuidado y que haya aquellos rituales y todo lo que haga falta para esa despedida y para el cuidado del cuerpo inmediatamente después, en estos tiempos también se hace muy difícil. Fíjense que en España acaba de salir esta declaración del Comité de Ética de España, donde habla sobre el derecho y deber de facilitar el acompañamiento y la asistencia espiritual a los pacientes al final de la vida en situaciones de vulnerabilidad. Esto salió hace unos días, me pareció importante que todos seguramente ustedes también lo recibieron, pero tener a mano esto porque puede ser que en estos tiempos todo pase por un protocolo de epidemiológico, ¿no? de infección, el comité de crisis y la cuestión epidemiológica, y enseguida, digamos, va a la bolsa negra y se guarda y se manda el cuerpo a cremar, y hay situaciones tremendas en donde esos rituales de despedida y esos cuidados post-mortem pueden marcar por generaciones el duelo traumático. Así que tengamos en cuenta todos estos derechos. Ahí salió hace poquito una entrevista al doctor De Simone, que también todos nos fue llegando y lo leímos. Entonces está este derecho a la despedida y a los derechos del paciente con coronavirus también, de poder tener esa despedida. Ahí otra vez la mano tal vez no vaya a ser ese contacto con la mano, pero será con un guante mediante o con una escafandra, pero poder tener la posibilidad de estar, aunque sea un momento, con ese familiar o ese allegado que acaba de fallecer, permitir ese contacto visual. Tiene que ser algo que lo podamos hacer, y tenemos que nosotros trabajar en nuestras instituciones para que eso no se vulnere, esos derechos no se vulneren. Hoy más que nunca creo que tenemos que ser un poco veedores de los derechos, porque hay como bueno, por lo menos llamémosle preocupación de que se pase por alto estas cosas. Entonces hay que avisar a la familia que no va a estar presente, lo más probable que no esté presente cuando el paciente fallezca, y ante la situación de pandemia hay que tener en cuenta esas recomendaciones, obviamente, del manejo del cadáver, que son las que tienen que ver con la epidemiología, pero sin descuidar el cuidado digno aún después de la muerte. Y evitar situaciones descontroladas de la familia, retirando el cuerpo del hospital, el certificado de defunción. Digamos, todas estas cosas deben ser muy cuidadas. Tenemos que favorecer guías y modos en que se haga teniendo en cuenta estos derechos también del cuidado digno, porque si no puede venir esas situaciones tan temidas, ¿no? Que estuvimos viendo estos días. Algunas son terribles, esta no es tan terrible, parece un depósito donde hay muchos ataúdes allí con cuerpos, hay escenas muy, muy terribles que se ven en la televisión. Tratemos de cuidar esa dignidad hasta el final, aún después de muertos, para que esas familias también puedan construir un duelo sano dentro de lo que esto lo permite, ya sea pacientes con COVID como no COVID. Lo vuelvo a decir porque hoy entran todos en esta misma metodología, y podría ser que algunos digamos, no resistan esta situación. Hay también otras notas interesantes que seguramente también ustedes han leído, del New England Journal of Medicine, sobre perspectivas. Esta me pareció muy, muy importante, esta de no morir solo, el cuidado compasivo, moderno en la pandemia. Y una historia que relata esta historia de una persona que decía: ¿qué pasa si solo, qué va a pasar si solo entro a verlo 5 minutos y me voy? No pasa nada, ¿no? Y la imposibilidad, cuando esa persona no se le permitió pasar y el paciente falleció, todo lo que quedó como un gran sufrimiento por parte no solo de la familiar esta que decía esto, sino también de la profesional que estaba tratando de interceder. Y a veces las normas son sumamente estrictas, deben serlo, es muy, muy, muy crítica la situación, es muy grave lo que está pasando, pero tenemos que pensar cómo resolvemos esto, cómo compensamos esto
en tal caso, cómo nos adelantamos para poder aliviar. Obviamente vuelvo a esta imagen tan simpática del celular. El otro día estuve en una reunión en un hospital y todavía se estaba pensando, ¿vamos a dejar estar a los pacientes con el celular? No lo vamos a dejar, es decir, que hay decisiones en donde, no sé cómo es en sus lugares, cómo lo están haciendo, pero esto fue una de las conversaciones que yo tuve hace 2 días, el viernes pasado. Bueno, vamos a decidir que los pacientes estén con su celular acá en esta sala que se estaba pronto por inaugurar, o no vamos a dejar. O sea que ahí nosotros podemos intervenir para que se tomen estas medidas y se tenga en cuenta todo esto. Les dejo también aquí, esto es un artículo que publicamos hace poquito, nosotros el año pasado, sobre justamente los resultados del programa de calidad basado en estos 10 principios, el programa PAMPA, es de libre acceso a este artículo en la revista Medicina, porque justamente está explicado, digamos, cómo un programa sistematizado, documentado, puede mejorar los resultados. Obviamente esto no estaba escrito en los tiempos de pandemia, pero mi intención con esta charla era poder utilizar estos mismos principios en estos tiempos. Obviamente con la adaptación de las cosas que fuimos diciendo, y también con las nuevas que nos surjan que ni siquiera las imaginamos. Este programa está, así como hay otros en el mundo, están publicados en este sitio, bestcareforthedying.org, que es el del Collaborative. Ahí pueden acceder a información. Obviamente esto, digamos, hay información que está libre y hay otra información que es para los miembros, pero hay como 20 y pico países en el mundo, hay 21 que tienen sus programas y son miembros de este grupo, en donde, bueno, cualquier duda que quieran con respecto a cómo implementar un programa así, me lo preguntan, pero en principio lo comento para que vean que en muchos lados del mundo se están tomando estos principios, este modelo 1040, para poder implementar criterios, estándares de calidad, teniendo en cuenta estos principios, obviamente ahora con esta situación de desafío. Lo que importa no es lo que la vida te hace, sino lo que tú haces con lo que la vida te hace. Ahora la vida nos está haciendo esto, nos está tocando este desafío, aprenderemos cosas nuevas, aprenderemos a contactarnos de otra manera, y sobre todo veremos cuál es nuestro lugar en este momento. Creo que todos estamos con esa pregunta, los paliativistas, los equipos de paliativos, ¿cuál es nuestro lugar? El que nos quieren dar, el que queremos ocupar, el que podemos ocupar, pero estoy segura que hay mucho que estamos aprendiendo en estos tiempos, y celebro que podamos ahora, en este rato, compartir todas las preguntas y, bueno, y aprender entre todos. Así que, por mi parte, termino aquí. Si les parece, dejo de compartir la presentación. ¿Sí? Y bueno, ahora veo que hay muchísima gente conectada, así que es muy bueno saber que están ahí, espero no haberlos aburrido. Bueno, Vilma, muchísimas gracias por la presentación, la verdad que súper interesante, creo que la pregunta del millón, y que la vamos a contestar no solo ahora, sino la vamos a tener que seguir contestando durante un tiempo largo más, es cómo nos paramos desde los cuidados paliativos frente a la pandemia. Creo que hay múltiples opciones, que va a depender mucho de la creatividad de cada lugar, de cada equipo, de cada país, de qué normativas se pueden mejorar desde los cuidados paliativos. Y te voy a pasar un par de comentarios de la gente que fue pasando en el chat. Dentro de los escalas pronósticas, algunos contestaban que usaban el PAP score o el PPI, que, bueno, no, sabemos que se puede usar, no estamos tan seguros que para estos pacientes sirvan, pero me parece que es válido probar y seguir viendo, ¿no?, la posibilidad de esta. ¿Puedo contestar eso sí, ya? Sí, claro. Yo lo que me referí es, o sea, primero aclarando esto, que no hay un score para identificar las últimas horas de vida. Claro. Eso es lo que quise decir, por eso digo, ¿conocen alguno?
Por supuesto que existen score pronósticos como el PAP score o el PPS, el PPI, digamos, son score pronósticos, algunos como el PAP score para pacientes con cáncer, digamos, y no para otras patologías, pero y no todos los cánceres además, pero esos son de pronóstico más a largo plazo, o sea, la idea del pronóstico de últimas horas es lo que no hay un score, o ni uno ni varios que rimen, por eso lo que dije. Ahora, es cierto que si nosotros además tenemos patologías preexistentes donde esos scores, por ejemplo el PASCOR, el PPI, lo podemos aprovechar, eso seguramente, o el NECPAL, o el SPIC, o cualquiera de los otros instrumentos nos van a orientar muchísimo para ver qué tratamientos son proporcionados o desproporcionados para estos pacientes con esas patologías preexistentes, ¿no? Ahí sí que nos van a servir esos score o esos instrumentos, seguro. No para últimas horas. Bárbaro, gracias. Otra pregunta era que, ¿qué hacer cuando los familiares, dice, en estas circunstancias creo que es muy difícil, quieren que el personal le hable al paciente, no le hablen al paciente de su posibilidad de muerte? O sea, a lo mejor los familiares tampoco se pueden acercar y la cuestión es que quieren seguir con un cerco de silencio en una enfermedad como esta que a lo mejor es como complicado. Me parece que... Bueno, yo creo que, digamos, esa pregunta es válida para cualquier otra situación fuera de la pandemia también, ¿no es cierto? Porque, digamos, es la típica pregunta, ¿qué hace el equipo si el familiar no quiere que se le diga, etcétera? Obviamente hay que trabajar a dos puntas, por decir, como hacemos siempre, hay que trabajar con la familia, obviamente, en estas circunstancias, y con el paciente, con lo que es, tengamos en cuenta los derechos que también tiene el paciente para conocer su situación, y cómo se afronta esa situación particular, en donde haya esa tensión entre lo que quiere la familia y lo que tal vez quiere el paciente. Creo que ahí, más que nunca, el equipo, y sobre todo ahí la intervención hábil y idónea, en buena comunicación del equipo completo, digamos, con la intervención psicosocial, me parece que ahí es fundamental, y creo que nosotros deberíamos tener nuestra atención puesta en esto. Es muy importante la pregunta, porque tal vez no podamos trabajar en equipo como solemos hacer, y algunos de nuestros fuertes, de nuestros miembros del equipo tengan que ir a hacer algunas intervenciones puntuales en este tipo de problemas, ¿no? De donde hay tensión. Creo que ahí nosotros también vamos a tener que aprender cosas nuevas de cómo tal vez alguien del equipo, la psicóloga, la trabajadora social, el trabajador social va a intervenir allí, tal vez como único miembro del equipo, si es que no se puede trabajar todos juntos, ¿no? Se me ocurre a mí, pensémoslo juntos cómo sería, me parece que esa es una posibilidad. Sí, acá en Isla también sigo con esa pregunta porque tiene que ver con comunicación. Dice la comunicación en línea en la que el paciente ya no se puede comunicar, ¿cómo recomienda el personal abordar a la familia si desea hablarle? Calculo yo que ya el paciente a lo mejor está en esa cuestión más de final o de últimas horas, y la posibilidad de que el familiar, si no lo estuvo pudiendo acercar, si sería, digamos, apropiado los médicos o la enfermera pueda acercarle la tecnología. Y sí. Sí, yo creería que sí, eso, si el paciente ya no puede escuchar, bueno, nunca sabemos hasta cuándo puede escuchar y Claro, por cuándo ahí. no. Y si no puede, si puede escuchar, sería fantástico que esté a tiempo de que eso lo escuche, aunque sea por un teléfono. Y si ya no puede escuchar, igual sería fantástico que se intente, porque creo que la familia va a sentir que pudo hacer esa comunicación, ¿no? Creo que nosotros tenemos que ser, de alguna manera, como se dice, mediums, ¿no? Mediar Mediar. entre que eso suceda, claro. Me parece que esa figura del medium puede venir bien, metafóricamente hablando, claro,
para que podamos acercar algún puente de comunicación. Yo creo que es un desafío explorar eso. Hoy en día todo el mundo está acostumbrado a hablar por teléfono y celular, o sea que no es que de repente aparece una cosa tan extravagante, es un teléfono, o sea, la voz tiene una presencia, y eso puede ser sumamente importante para una para persona, No, aunque esté semi-inconsciente. incluso eh, yo pienso, discúlpame, Peri, sí, claro. pienso que también pudiese ayudar a los familiares a lo que es el trabajo del duelo, no solamente al paciente, que por supuesto nunca sabemos si el paciente, cuánto nos está escuchando el paciente o sobre todo a la familia, pero además es una forma de permitirle al familiar el sentir que está haciendo algo y que posiblemente disminuya las complicaciones de un duelo patológico. Entonces, Posteriormente. creo Absolutamente. que eso también ayudaría un poco, ¿no? Mm. Disculpa, sigue. Absolutamente. No, perfecto, Absolutamente. sí. Sí, Creo sí, sí, yo que coincido. Por eso digo que si el paciente escucha es fantástico, y si no escucha igual puede ser muy, muy bueno y muy reparador para esa familia, para lo que viene, ¿no? O sea que sí, yo creo que intentémoslo. Sí, Claro. Acá Gabriel Goldreich, bueno, felicita a todos, muchas gracias Gabriel, y lo que dice es, ¿cómo ves la posibilidad de continuar la internación domiciliaria en nuestros pacientes con este rol nuestro en el sistema de salud y los desafíos que plantea, que creo que lo hablaste un poco, y me parece sí, que va a ser dependiendo de cada sitio, cada lugar, pero bueno, de hecho la OMS lo que habla, y acá también todavía se pueden tener los sospechosos o los casos leves con aislamiento domiciliario, que no sería el caso de a lo mejor los pacientes nuestros, pero bueno, creo que en definitiva por ahí depende mucho del recurso que cada lugar tenga y que cada domicilio tenga y un montón de cosas que por ahí hay que hacer, ¿no? sí, Pero bueno, sí. ¿cómo lo tenés pensado? Sí, yo creo que tenemos que pensarlo un poco eso, y que depende mucho, obviamente, de algunas disposiciones que son, bueno, las disposiciones que los distintos ministerios en cada lugar determine, del aislamiento, ¿no? Y de la obligatoriedad de internación, obviamente de denuncia de los casos sospechosos. Si estamos hablando de solamente casos COVID, como lo que yo puse allí de la OMS, que Mm, solamente habla de eso, de casos leves, COVID que podrían estar en su casa, probablemente no sea de lo que estamos hablando hoy, que son pacientes graves en fin de vida, ¿sí? O sea que los leves pareciera que se pueden atender manteniendo el aislamiento y todo, mantener en su casa, y eso es lo que han hecho muchísimos países de no internar a todo el mundo. Aquí en Argentina entiendo que es de internación y aislamiento en instituciones por el momento obligatorio. No sé si saturado el sistema va a haber algún cambio en ese aspecto, todavía parece que no. Pero creo que lo que Gabriel pregunta es qué hacemos con los pacientes que estamos atendiendo en domicilio, y que podrían, o sea, por ejemplo, un paciente, vamos a ver un caso concreto, un paciente demente que se esté atendiendo en su domicilio con un cuidado claro. domiciliario, con criterio paliativo, está en su casa y resulta que el nieto mayor está internado por COVID. ¿Qué pasa con ese paciente? Y vive ahí, ¿no? Y viven todos juntos. ¿Qué pasa con ese paciente que es tal vez sospechoso porque además tiene fiebre, pongámosle? ¿Qué se hace con ese paciente? Si se va a internar o si ese paciente que ya estaba en un cuidado paliativo domiciliario se lo podría seguir atendiendo en domicilio, ya que no va a ser un candidato a tal vez una unidad de cuidados intensivos, IARM. Ahí coincido de que sería deseable para ese paciente que se quede en su domicilio, pero claro, hace falta unas medidas de aislamiento para el paciente y la familia del paciente, para la protección del equipo, el recurso que en general en nuestro medio no es muy abundante, tanto el recurso humano como encima todo el recurso de material de aislamiento como para mantener eso en una casa. Y a mí se me genera un poco de conflicto, porque la verdad es que creo que ese paciente podría estar mucho mejor en su casa. Ahora, no se puede tampoco hacer una normativa si no van a estar las condiciones
infectológicas sumamente cuidadas, porque si no se nos van a acabar los recursos humanos para atender a esos pacientes. Y hasta donde yo sé, la OMS no se expidió mucho con estos casos, solo lo que dice, hasta donde yo pude indagar, es de casos leves, que puedan estar en su casa con un resguardo hasta que pase la infección y listo, digamos. Eso no serían esto de lo que estamos hablando hoy. Yo creo que deberíamos pensar un poquito qué aconsejar desde nuestro punto de vista y cómo los equipos de cuidados domiciliarios se aseguran de tener todas las protecciones adecuadas, porque eso sí que no puede pasar, que no tengamos esa protección y prioricemos el bienestar del paciente, porque la familia quiere tenerlo en casa, en fin, por sobre el bien, digamos, comunitario que implicaría cuidar al equipo de salud y cuidar a los demás contactos que tenga ese paciente en la casa. O sea que es un poco, no digo dilemático, pero hay tensiones ahí a considerar que creo que a medida que van pasando los días también puede ir cambiando, porque si se saturan los recursos hospitalarios, va a ser más razonable esos pacientes atenderlos en la casa con todos los recursos de aislamiento que por supuesto habrá que proveer, ¿no? Sí, yo creo que va a ser muy creativo también en eso y en la disponibilidad de recursos y en cómo se den en cada lugar, ¿no? También, una pregunta interesante es si debemos, si te parece, ¿no? Que debemos aplicar el documento de voluntades anticipadas a todos los pacientes que ingresan con diagnóstico de COVID-19, ya que no conocemos cómo va a ser la evolución. O sea, si uno le dan el diagnóstico y tendría que ir a proponer el tema de voluntades anticipadas. Voy a hacer un comentario con respecto a esto, que por ahí es interesante, y es que nosotros en la zona de General Rodríguez hasta ahora tuvimos 5 pacientes, ninguno en el hospital, positivos, de los cuales a una, hoy me contaba la gente que informa, digamos, la positividad del diagnóstico, que era una paciente con leve, o sea, joven, sin ninguna comorbilidad, que hizo una crisis de angustia con el diagnóstico, que era peor que darle una noticia que se había muerto un familiar. O sea, fue como que lo sorprendió, porque en realidad, digamos, como se está tomando esto a nivel de la comunidad en general, digamos, pese a que tengan síntomas buenos o que sean tranquilos y que uno haya visto gente que estuvo en su casa, con aislamiento domiciliario, porque tuvo la oportunidad y demás, y estuvo bien, la gente está bastante atemorizada, y entonces traigo a colación esto porque a veces lo de directivas anticipadas a todo el mundo crea como una expectativa de, uy, me voy a morir, o uy, me va a pasar algo seguro. Por eso me están planteando esta posibilidad. Entonces, bueno, por ahí quería ver tu opinión, sobre todo con respecto a esta pregunta, si todos los pacientes COVID positivos les tenemos que hablar de directivas anticipadas. Bueno, la verdad es que me viene esta frase famosa, primero no dañar, ¿no? La famosa frase primum non nocere, primero no dañar. Y para eso tenemos que tener la habilidad de identificar quién quiere hablar de esto y quién no puede hablar de esto en este momento. Sería absolutamente iatrogénico que todo el mundo con el diagnóstico del hisopado positivo tenga que hacer su directiva anticipada cuando todavía ni siquiera le cae le cae la ficha, como decimos, de que está con una infección y con alguna amenaza potencialmente fatal. Me parece que hay gente que expresa sus voluntades, tal vez es un momento, acá lo digo entre nosotros, ¿cuántos somos acá? Como 180, no sé cuántos estamos, digo entre nosotros, podemos pensar entre nosotros qué es lo que nosotros quisiéramos, y decírselos a nuestra familia, qué es lo que, ahora que estamos sanos, digo, qué es lo que nosotros quisiéramos para que eso lo podamos ir trabajando nosotros mismos en nuestras propias vidas y podamos pensar lo que se siente si hoy que estamos bien y sanos tenemos que tomar esa decisión. Creo que no se puede pensar que
para todo el mundo le vamos a ir a hablar de directivas anticipadas, lo dije cuando hablaba de eso hace un rato, pero sí tenemos que pensar que es una oportunidad de planificar cosas con anticipación, ¿sí? Puede haber mucha gente, y eso nos lo dijeron los españoles, gente mayor, que ante esta pregunta, para la sorpresa de los equipos, decían: yo, doctor, no quiero ir a una terapia intensiva, prefiero quedarme acá, que estoy bien así. Y aunque me empeoren, no quiero ir. Y eso es una directiva anticipada, no es la directiva completa de todo, pero sí es una orientación anticipada de la toma de decisiones. Y me parece que tenemos que escuchar eso, para eso hay que dar la oportunidad de que eso suceda. Eso no quiere decir que a todo el mundo le vamos a poder hablar de directiva anticipada en esta condición. Creo que sería, que podría ser iatrogénico, o sea, realmente. Sí. Bueno, acá hay otra pregunta que por ahí es interesante para, en general, ¿no? Si tenés experiencia en el manejo de infusión automática, de bombas de infusión en domicilio para manejo de síntomas. A lo mejor que también esto de lo que hablabas hoy del tema de los infusores, que me parece importante. Una de las cosas que a lo mejor ayuda al sistema y a la epidemiología y a los infectólogos cuando uno trata de poner algunas cuestiones desde los paliativos y dicen, bueno, no, pero no, el acercamiento no, el tacto no, y cada vez, y entrar muy poco, ¿no? A la habitación y muy poco tiempo, y lo mismo las enfermeras, el tema de los infusores y de la mezcla de medicamentos en una infusión, que se puede dar en 24 horas, puede ser bastante, digamos, que alivie a las tensiones con respecto a esto, y si has tenido experiencia en alguna cuestión Sí, de esas, en perfecto. domicilio también. Me parece muy, muy interesante la pregunta. La verdad es que yo en lo personal, de los infusores elastoméricos, estos no tengo experiencia en lo personal. Sí que me gustaría tenerla, siempre quise tenerla porque me parece muy buena. De hecho, sé y he leído que en Uruguay tiene mucha experiencia y la han publicado, y creo hace mucho ya, y creo que eso es muy bueno. No la tengo porque no disponemos de esos infusores. Existen, creo, importados aquí en la Argentina, pero yo no tuve experiencia. Lo que sí creo que sí que sería muy bueno tenerlos, que sí que aliviaría mucho el recurso y aliviaría a la familia también si es en domicilio. Que haya un infusor en donde esté controlada, obviamente, la infusión, el goteo, donde estén las mezclas bien controladas, donde se sepa bien que va a recibir el paciente y que solo quede en tal caso a cargo de la familia algún rescate. Nosotros estamos más acostumbrados tal vez a entrenar a la familia para que sea ella la que administre, incluso por vía subcutánea, pero sería muy bueno tener infusores. Creo que hay que dedicarle algún recurso para eso. Y en el caso de las internaciones, si eso estuviera disponible, también aliviaría mucho el recurso de enfermería. De todos modos, en las internaciones puede haber bombas de infusión, bombas de las que hay siempre, digamos, de fármacos, que igual no hay para todas las camas, pero podría ser un recurso muy, muy interesante. Yo creo que sí que debiéramos conseguir infusores, o sea, creo que tanto para internados como para domicilio sin ninguna duda. Eso definitivamente en estos momentos es fundamental porque tú tienes infusores de 5 a 7 días, las bombas elastoméricas, y esto pues disminuye lo que es el contacto con el paciente. Ya tú le colocas una mezcla y le puedes mezclar los medicamentos dependiendo de los síntomas que tenga el paciente. Entonces definitivamente las bombas, sobre todo las bombas elastoméricas, que son muy, muy sencillas de manejar, de prepararlas, y que el paciente se puede movilizar en caso de que se pudiese movilizar. El familiar no tiene que estar contando gotas, sino que ya todo está bien dispuesto. Entonces yo sí digo, nosotros sí tenemos experiencia con esas bombas, y la verdad que los resultados son óptimos. Sí, sí, por eso creo que sí, en Argentina son caros, y la verdad es que no sé por qué no son populares, pero está muy bien, sí, sí, hay que usarlos. Sí, acá están diciendo que por ahí sabemos que son costosos, ¿no? Que por ahí Ujú. eso a veces
Bueno, mucha gente está agradeciendo y hay preguntas. En realidad lo que están diciendo muchos es la necesidad de ser creativos en lo que tiene que ver con la comunicación. Por ahí facilitar chats, el tema de la música, el tema de que puedan los pacientes a lo mejor dibujar si pueden dibujar, que las familias también puedan y que el transmisor que entre, digamos, tenga la posibilidad de llevar eso, dice Verónica, que me parece que está bueno, que escribir, grabar, todo lo que se pueda hacer de ese estilo, que a veces en los que están en primera línea de atención eh, les resulta más difícil a veces ser creativos, estar pensando en todo, ¿no? En realmente las drogas que le estoy dando y demás, y encima esto, entonces a veces en los equipos de paliativos podemos como ayudar también en esas cosas. Sí, yo creo que la verdad, Peri, nosotros solemos ser creativos, así que no nos va a costar tanto. O sea, siempre estamos como lidiando con lo que falta, ¿no es cierto? Con la carencia. Así que creo que en eso tengo fe que vamos a ser muy, muy buenos. Y bueno, muchos también tienen la preocupación esta que pusiste al principio de que ven esto de los pacientes no COVID, ¿no? Y la necesidad de que se sigan asistiendo y en muchos lugares también hay trabas, ¿no? Con esto, porque lo que se ve es una disminución muy, muy importante de la asistencia en otros aspectos, de otras enfermedades, porque, bueno, se para por la cuarentena, para que no, y lo que por ahí la percepción mía en Argentina es que hay muchos lugares vacíos que no son llenados porque se está esperando el tsunami del COVID y bueno, y es lo que nos va a venir el tsunami de la cronicidad y de los pacientes que no se han hecho un montón de cosas después, ¿no? Absolutamente. Por eso Así que, puse ese gráfico que es muy claro, ¿no? Que la verdad que no sé cuál es el autor, pero autor anónimo, no sé, pero nos sirve para entender que estamos desatendiendo eso. De hecho, bueno, en mi hospital, en estos últimos, ponele, 10 días, habrán fallecido 6, 7 pacientes no COVID y ninguno COVID, porque todavía no hubo fallecimientos por eso. Está bastante vacío, está muy preparándose, bueno, digamos, eso está muy bien, pero mientras tanto hemos tenido pacientes internados en donde no se permitió ingresar a la familia, por ejemplo, sin ningún motivo epidemiológico, porque no estaban ni siquiera con ninguna sospecha ni nada. Es decir, que estamos ya haciendo daño antes de tiempo. Entonces, es una gran preocupación y creo que nosotros tenemos que estar muy, muy atentos con eso, porque si no va a ser peor las consecuencias, incluso para nosotros mismos, nuestras frustraciones. acá hay una pregunta ya como para cerrar, pero hay alguien que dice cómo hacer y por dónde empezar cuando a nivel sanitario no hay pensado la relación entre los cuidados paliativos y esto que está pasando, y nos parece que por ahí a nivel de las asociaciones nacionales, incentivar un poco a las asociaciones nacionales a que puedan trabajar en la gestión y en molestar un poco a las autoridades. Yo creo que en muchos países, por lo menos en Argentina, se está llegando a lograr que cada vez nos tengan más en cuenta desde el ministerio, por lo menos en algunas cuestiones. Y me parece que a través de las asociaciones uno puede por ahí tratar de incentivar un poco más esto. Sí, yo creo que hay que ocupar un lugar que tal vez no nos están dando, pero hay que ocuparlo igual, como solimos hacer, por cierto, porque nadie nos llamó un día y nos dijeron acá, en este país hace falta cuidados paliativos, eso no sucedió en ningún lado, creo, y los lugares los fuimos ocupando todos nosotros, y los que nos sucederán y los que nos precedieron, porque todavía hay muchísimo por hacer, y creo que vamos a tener que hacerlo así y más rápido ahora. No esperemos que nos llamen, lo decía el otro día el doctor Centeno, que seguramente mañana que lo vamos a escuchar de nuevo, un lujo va a ser escucharlos a los tres, a Centeno, a Alonso y a Rocafort. Me parece que es una pregunta que le volveremos a hacer y nos volverán a decir, no esperen que nos llamen, que diga, a ver, aquí los de paliativos que son tan buenos. No, hay que estar, nosotros nos sentimos como llamados de alguna manera, vemos que tal vez algunos no se dieron cuenta todavía y nos genera mucho mal humor, pero creo que nosotros tenemos que estar. Allí cuando se den cuenta que estamos,
espero, esto es con mucha esperanza, espero que podamos trabajar y que eso termine siendo en beneficio cuando pase la pandemia, o sea, que podamos hacer esos cuidados integrales ahora, aunque sea de esta manera un poco rara, no sé, con el equipo por ahí desmembrado, con muchas otras cosas que nos están pasando, incluso con riesgo y con miedo de enfermarnos nosotros también, pero me parece que eso es lo que tenemos que, en tal caso, ver si podemos sacar provecho de esto. O sea, no nos van a llamar si no nos presentamos ahí y decimos, acá estamos. Bueno, muchas gracias. Sí, creo que la oportunidad es una oportunidad y también es un aprendizaje para los cuidados paliativos, así que creo que vamos a salir también nosotros más fortalecidos y más sabios en un montón de cosas porque también es un aprendizaje completo para nosotros.